Bien, hermanos, En un, continuamos, en ¿ya? un Y rincón. presten atención. Habíamos mencionado también que dentro de la Edad Media se produjeron algunos inventos importantes, ¿verdad? Ya la vez pasada habíamos hablado, por ejemplo, el tema de la brújula. Ayudó para que, digamos, las naciones como Portugal y España pudieran, digamos, adentrarse más adentro, ¿no? Aventurarse más adentro y así poder, digamos, ellos encontrar otras rutas comerciales y así también encontrar, descubrir nuevas tierras, ¿no? Y bueno, también nosotros debemos recordar el caso de la imprenta, ¿no? Por Gutenberg, también ha sido muy importantísimo. En la invención de este instrumento digamos, para agilizar en las publicaciones de los manuscritos, de los libros, ¿no? Eh, Anteriormente a ellos se hacía todo a mano, entonces demoraba mucho tiempo, ¿no? Y además eran muy costosos también los libros, las publicaciones demoraban mucho. Pero con la invención de la imprenta y también al producirse la reforma por Martín Lutero, no debemos olvidar de que esto ayudó también a que se propagara, ¿ya? Los conocimientos, se propagara también, digamos, esta controversia que Martín Lutero va a tener, digamos, con la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, y se hicieron muy famosos muchas publicaciones, ¿ya? Y, y para ser honestos, tenemos que hablar de que la iglesia, en este caso los reformadores lo utilizaron mucho más, ¿ya? Pero luego la iglesia católica no se quedó atrás, ¿ya? Entonces, eh, ahorita vamos a ver de que cómo se hicieron algunos panfletos, algunas caricaturas, digamos, para ridicularizar al papado y a su obra y a toda la clerecía, ¿no? Católica romana, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar unos ejemplitos, ¿ya? De qué manera, por ejemplo, Martín Lutero y su amigo, que más adelantito vamos a saber quién es, que le ayudó en los dibujos, ¿ya? Esto se popularizó. Lo que sucedió en Alemania, entonces ahora se va a expandir, ¿ya? Por toda Europa. Y es así lo que sucedía en Alemania, ya no queda solo en Alemania, sino va a traspasar a otras, va a traspasar las fronteras, ¿no? Y entonces esto es parte del plan de Dios también, ¿no? Porque los otros pre-reformadores, ellos no tuvieron ese acontecimiento histórico, pero en el caso de Lutero, la imprenta va a ser un elemento muy importante para que se divulgue, digamos, sus obras, sus predicaciones, sus estudios y aún también todo lo que él pudiera decir en contra de la autoridad papal. Por ejemplo, miren este gráfico, ¿ya? Este gráfico va en contra de quién? Del Papa de Roma, ¿no? Y entonces ustedes miran acá, ¿no? La mayoría de estas publicaciones han sido hechas en... un momentito, hermanos, por favor. Contesta tu tío. Eh, ya en madera. Entonces era la xilografía, ¿no? Fueron en madera. Entonces, y luego, pues también se dibujó, fue impreso y por eso se ponía luego un texto, ¿no? Y así se publicaba. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes acá? ¿La cabeza de quién? De un papa. Y que da forma a qué cosa? Un instrumento musical, ¿no? Llamado la gaita. Y entonces, qué se estaba digamos, diciendo a través de este gráfico? Que el Papa es un instrumento de quién? Del Del diablo, diablo. de Satanás.
por supuesto, ¿no? Entonces, lo que Satanás, el diablo le habla, ¿no? Le sopla, ahí él habla. Esa es la idea, ¿no? Para que la gaita dé, digamos, sus notas musicales, se necesita, digamos, darle, digamos, el impulso, ¿no? Del sonido. Entonces, aire. Entonces, entonces Satanás es que le da las ideas o las palabras para que el Papa hable. Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Entonces, chocó. Otro, por ejemplo, acá, mire, este es famoso también, este dibujito seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Esta es otra publicación, ¿ya? Se llama El Asno Papa. Pero si ustedes miran, todo este gráfico tiene mucho simbolismo y menciona muchas cosas, ¿ya? Entonces, es un asno, la cabeza es el asno. Entonces, ya que el Papa se considera la cabeza de la iglesia, ya entonces tú eres la cabeza de asno, cabeza de burro, ¿no? Ahora, pero ustedes miran también su mano derecha, ¿qué es? ¿Forma de qué? ¿No? De la pata de un elefante, ¿no? Si ustedes miran bien, la mano derecha de este burro que tiene el cuerpo de mujer, ¿no? Eh, el brazo tiene forma del pie de un elefante, de tal manera que está representando que este cabeza de burro, el Papa, tiene un poder fuerte, ¿no? Que pisa a los pobres. Está representando a lo que el Papa, un elefante hace, ¿no? Donde pisa, destruye, donde pisa, malogra, ¿no? Tiene un poder fuerte, grande, esa es la idea. Ahora miren ustedes la otra mano, su mano izquierda, ¿no? Su mano ya es de una persona, ¿no? Ya no es no es pie de elefante, sino mano de una persona. Y entonces a través de este gráfico está diciendo que el Papa tiene un brazo poderoso, fuerte, que pisa especialmente a los pobres, a los débiles. Y por otro lado está mencionando de que también comparte, ya la mano es el poder político, tiene eso, ¿ya? Hiere, domina, destroza a los pobres y por otro lado hay un poder político que está caminando. ¿Qué más encuentran ustedes, hermanos? ¿Ya? En Las este patas, gráfico, ¿ah? las patas. Antes de las patas vemos su cuerpo, tiene Acá. senos de mujer, tiene barriga y se le ve también parte de su sexo, ¿no? Para hablar de que se está representando esa parte descubierta, ¿no? Está representando a todos los cardenales, obispos, monjes que están inclinados a las pasiones sexuales, ¿ya? A lo que es la promiscuidad sexual. Así, están descubiertos, no se cubren, esa es la idea, ¿no? Pero ahora que vemos también su cuerpo es escamoso, ¿no? Está lleno de escamas. Entonces, Ujú. este gráfico está demostrando que el Papa es así, ¿no? Tiene poder, hay sensualidad, está metido en el vicio, los cardenales, las autoridades, y y que la escama está representando ¿a quién? Está representando a los príncipes políticos mundanos que están pegados al cuerpo de la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para aprovecharse. Gente corrupta que se ha pegado a quién? A la iglesia, ¿no? Le conviene estar con ese poder, ¿no? ¿Y qué miran ustedes luego? La cabeza de un anciano, ¿no? Ahí detrás por sus nalgas encuentran la cabeza de un anciano. Esa cabeza del anciano está representando al papado. Está diciendo, es tu fin, se acaba. Pero miren ahora la cola que tiene ese burro es la cabeza de un dragón, ¿no? Que menciona de que es el actuar de esta iglesia que tiene como cabeza, como autoridad al Papa, ¿no es cierto?
es, ¿qué cosa? Violenta, ¿no? Ahí vemos a esta cabeza de dragón que aparentemente bota fuego, ¿no? Que quema, ¿no? Eh, que habla blasfemias, ¿ya? ¿Y qué más miramos? También miramos que una de las patas es pata de un toro, ¿no? La pata de un toro. Miren usted, la pierna izquierda termina en pata de toro y la pierna, perdón, la pierna derecha en pata de toro y la pierna izquierda termina en una pata eh, de un animal mitológico, ¿ya? Con garfios, ¿no? Ahí sosteniendo. Ese animal mitológico se llama el grifo, que destroza, ¿no? Que despedaza, así como el águila, ¿no? Despedaza con sus patas. Entonces, y también digamos, el toro, ¿no? El pie del toro, que está representando también poder, ¿no? Es el orden eclesiástico que, digamos, domina, que pisotea a los demás. Ahora, si miran ustedes, al fondo hay un castillo, ¿no? Es un castillo italiano y ese castillo está representando también el poder infernal el poder y la influencia terrenal que tiene el papado. Si ustedes miran la bandera ahí tiene dos llaves, ¿no? Simbolizando al Vaticano, a la Iglesia Católica Romana. Y por otro lado se encuentra otra estructura ahí, como una especie de castillo, pero que sirve de prisión, ¿no? Entonces, está hablando acá, ese poder que ustedes tienen, ese poder y esa influencia terrenal, hace de que a otros metan preso, dominan, hay sensualidad, tienen poder político, hay una corrupción. Así lo están representando. Este es famoso, ¿no? El asno papa. Eso fue muy ofensivo, ¿no? Sí. Entonces la gente miraba y leía todas estas cositas, ¿no? Miremos otro, acá es más pesado, ¿no? Si ustedes miren bien, es bien bravo. Si ustedes notan, ahí está sentado ¿quién? Está sentado el papa. ¿Cómo lo descubrimos al papa? Porque tiene ahí su corona, ¿no? Está ahí. Y hay dos hombres que aparentemente deben ser dos reformados que se están tirando su fraudulencia y están diciendo, ¿no? De que tus decretos papales, tus bulas papales que están en la mano de eso, nosotros Pastor, nos, sí, sus gases. sus gases, ahí está, sus gases, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, de esta manera se estaban ellos burlando, ¿no? Desacreditando. Y miren, ¿no? Esto era chocante porque no nos olvidemos, por 1000 años ha sido la máxima autoridad y ahora ya la reacción es de atrevidos, ¿no? Ya hay falta de respeto, ya no hay consideración para esa autoridad que digamos, ufanaba de ser el representante de Dios en la tierra. Entonces, estos dibujos se hicieron populares, ¿no? Así como los chistes antiguos de nosotros de Batman, Superman, los Archies, no sé qué más, ¿no es cierto? Los leíamos. Entonces, esto se publicó. ¿Pero gracias a qué? Gracias a la imprenta, ¿ya? Entonces, la gente leía estas explicaciones, ¿no? Y estas representaciones contra el papado. Miremos acá también, ¿ya? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué animal es eso? Un burrito Es un burrito, ¿no es cierto? Ya, pero ¿a quién está representando? Está al, al, representando al Papa, ¿no? ¿Cómo sabemos que es el Papa? por la banquita, No por la por la, blanquita, no, sino ¿por qué? pues, por sus cetros, por su, ay, No, ay, 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 por su por corona. la corona, ¿no? Tiene la corona ahí, la triada, ¿no? Tiene 3 coronas ahí. Entonces, y miren que pusieron, por supuesto, en idioma alemán, pero está traducido. El Papa puede interpretar la escritura y acabar él solo con los errores. Igual que un asno puede tocar la gaita él solo
y acertar con las notas. Repito, dice, ¿no? El Papa puede interpretar la escritura y acabar él solo con los errores. Igual que un asno puede tocar la gaita él solo y acertar con las notas, ¿no? O sea, esto es un imposible, pues, porque un burro no puede agarrar una gaita y tocar, ¿no? Entonces lo que está poniendo es igualito, es el Papa. Está en la misma condición, ¿no? Esa es la idea. Otro dibujo muy famoso también es esto, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué representa? A ver, ¿quién me dice? Es el maestro de los cuatro tortuninjas. No, a ver, a ver, otros que participen. ¿Dónde está Daniel, Henry? A ver, Una rata grande. es un lobo, es ya, muy bien, lobo, un lobo, ya, un, un lobo vestido de lobo, perdón, de sacerdote, o bueno, de cura, de papa, no sé. ya, así Pasa la es, caperucita. Es muy un lobo bien, monje con su rosario. claro, es un monje, ¿no? Acá está ridicularizando, se está burlando, ¿no? Al monje que está, digamos, es como un lobo rapaz, ¿no? No nos olvidemos que en ese tiempo también los monjes están desacreditados por su mala conducta, ¿no? Entonces, en este caso es un lobo vestido de un dominico o de un monje, ¿no? De un monje. Entonces, estos dibujos y muchos más que hay muy fuertes y algunos dicen que Martín Lutero se portó malcriado porque es bien fuerte varias cosas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá hay otro gráfico también, ¿ya? Demostrando, digamos, al reino de Dios y al reino humano o pecador, ¿no? En este caso, el reino de Cristo, a Cristo, el Mesías verdadero, ¿no? Que está siendo golpeado, maltratado, y mientras tanto encontramos al Papa que está siendo servido, ¿no? Que está, mire, coronado con tanta pompa, y por otro lado también encontramos a Jesucristo sufriendo solo y pobre. En cambio, el otro está rodeado de tanta belleza y además organizando guerras. Si ustedes miren el gráfico allá, ¿no? Se puede encontrar ahí que la gente está protegiendo al Papa, ¿no? Utilizando las armas. Dos reinos distintos, ¿no? En este caso, dos siervos distintos, ¿no? El Mesías, Jesucristo, siendo, digamos, Sufriendo. vejado, maltratado, humillado, solo, mientras el representante de Cristo está lleno de pompa, de belleza, protegido, etcétera, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, a través de la imprenta, esto se publicaba, estos panfletos, estas caricaturas que eran publicadas y llegaba a toda la gente, ¿no? De esa manera, la población también empezó digamos, a ya no tenerle el respeto que tenía, pues, en este caso, el Papa, ¿no? Una última, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Acá se ve, el título decía, el triunfo de Lutero. ¿Qué miran, no? Acá se encuentra al Papa, ¿ya? Perdón, León X, que está acá sentado, León X, sentado ahí con su llave, ¿no? Y debajo están sus escritos, sus publicaciones, sus bulas, ¿no? Y su silla está a punto de caerse y detrás encontramos a sus ayudantes que lo están tratando de sostener con los palos y encontramos también un grupo de personas, ¿qué cosa están haciendo? Con sus teas, ¿no? Para quemarlos en la hoguera. Esos son los inquisidores que están ahí para quemar a quienes, a Lutero y a sus seguidores de Lutero. ¿No? Entonces, mire cómo vienen el ejército de Lutero, perdón, el ejército de León X.
todos bien armados, con sus ídolos, con su fuego listo para quemar a los herejes, eh, con todo un poder, ¿no? Mientras que Lutero solamente se encuentra él y los va a enfrentar ¿con qué? Con la Biblia, las escrituras en la mano y sus seguidores de igual manera, ¿no? Entonces, a través de este gráfico se está demostrando que ya se cae, ¿no? Esta autoridad papal ya muy pronto cae y por eso se llama el triunfo de Martín Lutero. Debajo hay animalitos, diga, pastor. Sí, y también, ¿no? Todos los animales siempre que están, son animales que, esta es una forma de burlarse, ¿no? De gente que está al servicio del Papa, ¿no? Políticos, emperadores, ¿no? Que están por intereses de ayudarle al Papa. Gente corrupta, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, todos estos gráficos que se hacía, digamos, lo que se llama la silografía, había en bronce, se hacía en madera, se hacía, ya, y inicialmente se hizo así, pero luego también lo pasaron, digamos, al papel, y entonces Martín Lutero, Melanchthon también, luego le daban la explicación, ¿no? Entonces la gente miraba, eh, di- miren, hermanos, esa era, digamos, la atracción, ¿no? De cada día, de ver cómo ellos explicaban a través de estos dibujos la condición del Papa. Y hay muchísimo, 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 ¿ya? Condenando sus pecados sexuales, condenando la gula, por ejemplo, ¿no? Sacerdotes o papas muy gordos, monjes también, viciosos, y así van a mostrar muchísimo, ¿no? Entonces, esto es el impacto digamos, del avance de la ciencia, en este caso de la imprenta, al inicio, que eso va a ayudar, aparte de las predicaciones, aparte de las enseñanzas, ¿no? Que Martín Lutero ha sido un hombre genial. Y por eso vamos a ver un poco cómo Martín Lutero llega a su conversión. ¿Ya? Presten atención que les voy a tomar un pasito. Presten atención, no se duerman. Brasil va a perder, digo, va a ganar. Pícara, sabor único a chocolate. Ya, presten atención, hermanos. Y por equivocación ya les mandé, mire el link, mira, ese es de ayuda para ustedes, para que Perú gane. Mientras estaba preparando este video me encontré con esta gráfica que me llamó la atención. La gráfica muestra la publicación de libros en Europa desde el año 500 hasta el año 1800, un periodo de más de 1300 años. El gráfico muestra en la primera parte, en amarillo, la publicación de manuscritos y luego, a partir del siglo XV, la publicación de libros impresos. En alrededor de 1000 años, durante la Edad Media, se pasó de aproximadamente 10.000 libros por siglo, en el año 500, a algo más de 1 millón por siglo hacia el año 1400. Puedo imaginar a los monjes perfeccionando sus habilidades de escritura y atrayendo a cada vez más monjes que hicieran lo mismo. Copiar, copiar, copiar y copiar. Pero a partir del desarrollo masivo de la imprenta, algo cambió. Se pasó de un poco más de unos cuantos millones de libros manuscritos a un poco más de 10 millones en el siglo XV. Más de 100 millones, 500 millones, 1000 millones. Pero algo no me terminaba de convencer en la forma de esta gráfica, así que la modificamos y le dimos la proporción adecuada, y así es como realmente se debería ver.
Pocos inventos han tenido un papel tan crucial en la historia moderna como la imprenta. Desde el auge del racionalismo, el ascenso y la caída del absolutismo monárquico, el capitalismo y el socialismo, la democracia, hasta las ideologías contemporáneas y fundamentalmente la Reforma Protestante. Todos estos eventos dependieron en gran medida de la difusión masiva de ideas que fue posible gracias a la revolucionaria creación de Johannes Gutenberg de 1450. La imprenta de tipos móviles. Pero, ¿quién fue Gutenberg y por qué la imprenta que inventó tuvo tanta trascendencia? Johannes Gutenberg nació en Maguncia, en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que hoy es Alemania. Y por tradición familiar, su oficio era el de orfebre. Gutenberg era un individuo extraordinariamente dotado de habilidades técnicas e intelectuales y desde su juventud hizo buen uso de estos dones. Sus excepcionales habilidades mecánicas, su capacidad para organizar grandes proyectos y convencer a la gente para que los financiara, e incluso su pertenencia a una familia rica e influyente. Su familia ocupaba un puesto hereditario relacionado con la acuñación de moneda, suministrando a la casa arzobispal de su ciudad el metal a acuñar, y actuaban como funcionarios judiciales en el enjuiciamiento de casos de falsificación. Como mínimo, Gutenberg heredó de esta conexión un conocimiento avanzado en el trabajo del metal, y esto lo puso en práctica en sus trabajos como orfebre y tallador de gemas, profesiones que requerían de la máxima habilidad y atención al detalle. Bueno, un hombre multifacético, Johannes Gutenberg. Es un muy buen representante de lo que es el mundo del trabajo en la Baja Edad Media, cuando ya está terminando, porque él es un artesano muy habilidoso, muy calificado, pero al mismo tiempo un empresario, podríamos decir, o como lo llamamos en estos tiempos, un emprendedor. Es una mente muy inquieta por tratar de, a través de su trabajo, a través de su talento, era la orfebrería, la artesanía más refinada, generar distintos insumos para comercial, porque también otra cosa bien importante del contexto es que se están reactivando y muy presentes las rutas comerciales. Entonces, de hecho, parte de uno de los emprendimientos que él hace de vender espejos es para los peregrinos que están transitando. Entonces, es un personaje que nos representa el gremio del artesano y también la naciente burguesía. Las habilidades técnicas de Gutenberg con los metales eran excepcionales. Él mismo diseñó y fundió los tipos móviles con los que se imprimiría la Biblia latina de 42 líneas, también conocida como la Biblia de Gutenberg, y que es considerada el primer libro impreso a gran escala mediante tipos móviles en Europa. La imprenta tendría una gran trascendencia en la historia, ya que permitiría el acceso masivo a las ideas, así como a su crítica y refutación. En el caso del cristianismo, gracias a la imprenta, finalmente muchas personas, más allá de los clérigos, tendrían acceso a la Biblia, tratados teológicos y a amplios debates sobre la fe que anteriormente solo estaban reservados a grupos muy selectos. Antes de considerar todas las dimensiones del papel de la imprenta en la historia, es preciso preguntarnos, ¿qué fue lo que hizo posible que este invento revolucionara el mundo? Para 1450, Gutenberg ya había creado la imprenta y estaba seguro de su potencial financiero. Había volcado todos sus recursos en la creación de este sueño. Construyó su prensa y perfeccionó los tipos móviles con un gasto enorme financiado por cuenta propia, como con recursos de otros impresores. Por ese mismo tiempo consiguió el apoyo de un prominente burgués, Johann Fust. Y con la ayuda de Fust, a mediados de la década de 1450 se publicó la famosa Biblia Gutenberg de 42 líneas, llamada así porque caben 42 líneas impresas en cada columna. Fue finalmente la financiación de Fust lo que hizo posible que la imprenta fuera conocida y apreciara la labor de Gutenberg. Sin embargo, la historia está llena de paradojas, y pese a lo que podría esperarse, Gutenberg no logró beneficiarse financieramente de su invento, tal y como lo esperaba. Se podría decir que la empresa de Gutenberg fracasó en términos financieros. Pero, ¿cuáles fueron las causas de este fracaso? Johann Fust, el principal inversor de Gutenberg,
pasó una temporada difícil luego de financiar constantemente la imprenta. Se vio obligado a solicitar un préstamo justo cuando Gutenberg más lo necesitaba y dejó de financiar el proyecto. Gutenberg tuvo que renunciar a la imprenta justo con todas las hermosas tipografías que había creado para su desarrollo. Y en medio de todo ello subyace la ironía. Gutenberg inventó la máquina más importante de la era moderna. Su prensa facilitó la reforma protestante al proporcionar los medios para la difusión instantánea y generalizada de las ideas reformistas de Martín Lutero en libros y folletos. Además, su invento creó la era de la información. Sin embargo, nunca se benefició financieramente de este invento. Aún así, Gutenberg no murió como un mendigo olvidado. La gente de su tiempo reconoció su brillante contribución al mundo, fue honrado con títulos nobiliarios y recibió una pensión de la iglesia. Gutenberg se parece mucho a nosotros. ¿En qué sentido? En que buscaba la eficiencia. Entonces, al buscar la eficiencia y la producción en masa, podríamos, o masificación de un recurso, estuvo ensayando, bueno, ahí tuvo hartos alcances, ¿no es cierto?, financieros, pero en eso nosotros conectamos mucho con él porque en el fondo es un artículo muy valioso. También otro dato interesante que escuché por ahí es que una Biblia, como era muy caro producirla, costaba casi un sueldo de un año. Entonces, está toda esta inquietud de la devoción moderna y la pregunta que él se hace es ¿cómo yo puedo poner este artículo tan importante, tan necesario en las manos de muchos? ¿Y cómo lo puedo hacer para producirlo con mayor velocidad y mayor calidad? Entonces, esa es la pregunta que él responde de manera súper eficiente. Pronto la tecnología recién creada se empezó a expandir. Este mapa muestra la proporción de centros de impresión a través de Europa en el siglo XV, luego de la muerte de Gutenberg. Entonces, ¿qué tanto la tecnología desarrollada por Gutenberg impactó al mundo religioso? El primer gran impacto que tuvo la Reforma en el mundo cristiano fue la difusión de ideas cristianas extraídas de la Escritura a través de la publicación de la Biblia y de su amplia disposición en lenguas vernáculas para que más creyentes pudieran acercarse al texto e interpretar la palabra de Dios sin la censura de la Iglesia. Si bien antes de Martín Lutero personajes como John Wycliffe y Jan Hus también buscaban la reforma de la Iglesia y habían escrito profusamente al respecto, pero solo fue hasta Lutero que se lograron expandir de forma masiva ideas críticas con las autoridades eclesiásticas y que se abrió la posibilidad a una libre interpretación de la Biblia y de la doctrina que los cristianos debían profesar. Ante esta disparidad histórica, la gran pregunta es, ¿cuál fue la gran diferencia que tuvo Lutero con los pre-reformadores medievales que le permitió tener tanto éxito? La respuesta puede ser predecible. La diferencia fue el objeto tecnológico más avanzado que Lutero tuvo a su disposición, la imprenta. También podríamos formular otra pregunta. ¿Sin la imprenta habría logrado sobrevivir la Reforma protestante? ¿Lutero habría sobrevivido? La conclusión más consistente acerca del éxito limitado de Wycliffe y Hus es que sus obras no se distribuyeron tan ampliamente debido a la falta de tecnología de impresión. Sus ideas no se difundieron tan rápido ni tan lejos como podrían haberlo hecho si hubiesen tenido una tecnología que los pusiera en la boca y en el corazón de la gente común. Entonces Wycliffe fue condenado, Hus fue quemado y pasarían a la historia solo como reformadores de un impacto muy limitado. Sin la imprenta moderna, Lutero habría podido unirse a sus filas como un mártir en busca de la reforma de la Iglesia. La reforma protestante hubiera sido muy difícil sin contar con esta innovación técnica y tecnológica que fue la imprenta, porque en el fondo las ideas estaban establecidas, eso ya no había discusión, pero el tema era como el soporte por el cual se iban a expandir esas ideas, porque caminando era difícil, a través de los oradores eran muy pocos, de los lectores muy pocos, entonces cumple esta doble función de comunicar y hacerlo comunicable, el mensaje, y sobre todo la Biblia, que era como el texto base, porque antes de la imprenta era palabra contra palabra, era decir lo que alguien otro dijo o se supone que es lo que quiso decir. Entonces, yendo a la fuente, se zanjaban muchas discusiones.
Entonces, por eso la imprenta es relevante. Es en el fondo la manera de acceder y de objetivar la discusión y decir, esto es, lo dice aquí y no en otra parte. John Fox, autor del siglo XVI del Libro de los Mártires, seguramente también habría dicho que la tecnología fue clave. Esto es lo que señaló Fox respecto al designio histórico de la imprenta. Aunque a través del poder el Papa detuvo la boca de Jan Hus, Dios ha designado a la imprenta para predicar, cuya voz el Papa nunca es capaz de detener con todo el poder de su triple corona. Lutero comprendió por su propia experiencia que los panfletos y los libros podrían hablar mucho cuando él no estaba en el púlpito predicando. Él se refirió a la imprenta como el más alto y extremo acto de gracia de Dios, por el cual el mensaje del Evangelio es impulsado. Así que la respuesta más clara es que sin la imprenta, las ideas de Lutero probablemente habrían tenido un impacto mucho menor al que finalmente tuvieron. Ahora bien, ¿cómo fue que la imprenta adquirió tanta importancia para el mundo protestante? Gutenberg fue el primero en hacer posible la reproducción masiva de documentos impresos, incluidos los libros, con la imprenta de 1450. Y un poco más de un siglo después, 60 años después de que Lutero publicó sus 95 tesis, 2 docenas de centros de impresión estaban presentes en Europa. Los libreros mayoristas habían establecido centros de distribución y legiones de vendedores ambulantes de libros viajaban por toda Europa promoviendo los productos de la nueva tecnología. Más tarde, Lutero pudo haber llegado a la conclusión de la eficacia y pertinencia de la imprenta por accidente. Cuando las 95 tesis se publicaron, en tan solo 2 semanas a la publicación, las protestas escritas del monje alemán ya habían inundado el país. 6 meses más tarde, Lutero explicó al Papa: «Es un misterio para mí cómo mis tesis se difundieron a tantos lugares. Estaban destinadas exclusivamente a nuestro círculo académico aquí». En una carta de 1518 admitió que no tenía ningún deseo ni plan de dar publicidad a estas tesis y que había dejado en manos de sus amigos la decisión de suprimirlas o difundirlas fuera de Wittenberg. Si bien el primer documento de la Reforma, las 95 tesis, se imprimió accidentalmente, Lutero comprendió pronto el potencial de la imprenta para divulgar su mensaje. El exmonje agustino usó la imprenta prolíficamente y llegó a publicar más de 400 obras, entre sermones, comentarios y obras apologéticas. 30 de las obras de Lutero se publicaron en un total de 371 ediciones entre 1517 y 1530. La astucia de Lutero al usar la nueva tecnología fue mucho más allá de simplemente imprimir sus propias obras. Él fue revolucionario al publicarlas en el idioma que hablaba la gente del común, con palabras y frases que todos podían entender, es decir, el alemán. Desarrolló un panfleto barato, fácil de distribuir y fácil de leer. Sin embargo, quizá una de las claves más importantes fue el uso de ilustraciones. A mí de hecho, se me olvida muchas veces que él es doctor. O sea, es una persona que sabe mucho, pero también tiene esta habilidad de hacer el puente entre el saber sabio que se llama en didáctica y el saber de la gente común. Entonces, de alguna manera, iluminado por Dios ciertamente, va a lograr esto de bajar este conocimiento y sobre todo las palabras muy complicadas de latín al idioma de las personas. Ahora bien, el uso de la imprenta por parte de los reformadores no quedó sin respuesta ni acciones de resistencia. ¿Cuál fue la respuesta del catolicismo romano a las obras de Lutero? Los adversarios de Lutero conocían el impacto de sus obras impresas. El emperador Carlos V estaba nervioso por la agitación creada por la Reforma, así que prohibió las obras de Lutero en 1521. En una carta de este mes de septiembre, el teólogo católico Johann Koschlaeus se quejaba diciendo: «Casi todos los impresores son luteranos secretos. No imprimen nada para nosotros sin paga y nada confiable a menos que estemos a su lado y miremos por encima de sus hombros». Por otra parte, la imprenta no actuó en solitario como catalizador de las ideas de reforma. Otros elementos contribuyeron a la difusión de las ideas de reforma. ¿Cuáles fueron esos elementos que usó Lutero y qué impacto tuvieron en la difusión del protestantismo? Lutero sabía que sus obras de mayor divulgación no debían escribirse en latín,
la lengua oficial de la Iglesia. La mayoría de los escritos de la época se imprimían en latín, el cual era el idioma de las élites intelectuales. La pasión de Lutero por el conocimiento público del Evangelio lo llevó a publicar la Biblia en el idioma de la gente común. Incluso si las personas no podían leer, al menos alguien podía leerles y podrían entender la Biblia y las ideas de la Reforma. Ok, Jimena, quiero que veamos rápidamente una ilustración que es un ejemplo muy interesante de cómo Lutero usó la ilustración para comunicar su mensaje. Este es un escudo de armas del Papa, obviamente modificado por Lucas Cranach, uno de los colaboradores más cercanos de Lutero, y básicamente muestra un poco este escudo del Papa destruido, diferente. Obviamente las llaves del reino que supuestamente tiene la iglesia están destruidas. Estas llaves, para recordar solamente, simbolizan el poder de la iglesia sobre las almas, básicamente el mismo punto que dio lugar a las 95 tesis. Luego, a la izquierda está Judas ahorcado y a la derecha está el Papa. El escudo está decorado con sacos de dinero, lo que indica que el Papa, al igual que Judas, había vendido a Cristo. ¿Qué opinas de la ilustración como una herramienta para comunicar las ideas de Lutero? Es un tremendo recurso y de nuevo podemos hacer las conexiones entre este pasado y nosotros. Si nosotros pensamos que en la actualidad somos una cultura visual, estamos en un profundísimo error, porque en una época con una alfabetización casi nula, ciertamente el recurso visual es aún más potente. Entonces, el usar ilustraciones y el usar el talento también de personas que dibujaban fue uno de los grandes factores por los cuales se difundió la Reforma y las ideas que están implicadas, porque nosotros tuvimos que hacer todo un recorrido para resignificarlo, pero para las personas que lo veían en esa época, el significado era evidente, porque están todos los símbolos, y si te fijas, las llaves están rotas, porque está diciendo en el fondo que de donde toman el versículo que le dieron las llaves a Pedro y al Papa, dice, esto no es verdad. Y están ahí explicados de manera visual todos los grandes pecados, la corrupción, la simonía, el tema de también la moralidad, en el fondo la tiara está en otro lado donde no debería. Entonces, en una gráfica transmite un mensaje muy potente que también lo podemos enrocar con las 95 tesis, que en el fondo es decir, la autoridad del Papa está quebrada, se vendió al dinero igual que Judas, algo que nosotros tuvimos que reconstruir, pero que para las personas de la época le hizo sentido inmediatamente. Asimismo, Lutero apeló a un formato de impresión común. El uso del panfleto por parte de Lutero fue otra de las claves de su éxito. Lutero amplió las octavillas de una sola página y añadió varias páginas en tamaño cuarto u octavo. Los folletos tenían algunas de las más bellas xilografías y grabados de la época, por lo que incluso los semianalfabetos podían captar la esencia de su mensaje. Además, estos eran baratos y se leían rápidamente. Pronto este formato sería acogido incluso por las personas de poca educación. La lengua vernácula y la economía de los panfletos, sin embargo, no fueron los únicos factores en este éxito de la divulgación de textos impresos. ¿Qué más llevó a Lutero a tener éxito en la difusión de su mensaje por medio de la imprenta? Los reformadores usaron ilustraciones en sus textos impresos. La idea de Lutero no era solamente decir alguna verdad, sino ilustrarla de la mejor forma posible. Para eso, se valió de algunos de los pintores e ilustradores más importantes de su tiempo en Wittenberg, como lo sería el reconocido ilustrador Lucas Cranach. La fama que adquirió Lutero por cuenta de su audacia y su tenacidad como polemista fue un factor adicional que hizo que el mensaje impreso de la Reforma llegara a tantas personas. El mayor logro del reformador fue la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Aunque su obra no fue la primera traducción del Evangelio al alemán, la fama de Lutero ya estaba asegurada antes de que se secara la tinta de la imprenta. En 1522 se imprimieron 3.000 ejemplares del texto y en ese mismo año se publicó una segunda edición. Todos los textos impresos por los reformadores cambiaron el paisaje cultural, político, intelectual y religioso de la Europa del siglo XVI. La imprenta cambiaría al mundo para siempre e iniciaría lo que se conoce como la era de la información. También creó una sociedad nueva
en la que la libertad de conciencia y la capacidad crítica al momento de leer un texto no pudo ser aplacada ni siquiera por el poder de la Iglesia Católica con sus índices de libros prohibidos. La imprenta construyó toda una nueva sociedad y la Reforma Protestante fue también clave en la construcción de esta sociedad más libre y autónoma. Ahora ya no se necesitaba el permiso de los clérigos para pensar y examinar el Evangelio tal y como se lo exigía a cada creyente su propia conciencia. Finalmente, ¿cuál será el próximo desarrollo tecnológico que llevará el Evangelio mucho más allá de los límites actuales? ¿Y tú qué piensas? ¿En qué otros sentidos la imprenta favoreció la extensión del mensaje del Evangelio alrededor del mundo? ¿Qué otros elementos tecnológicos han sido usados por el Señor en la historia de la Iglesia para revelarse en las naciones? ¿Cómo las tecnologías de hoy pueden ayudarnos a extender la verdad de Dios entre los pueblos? Amén. ¿Qué les pareció, hermanos? ¿Ah? ¿Están presentes? La tecnología es importante, ¿verdad, hermanos? ¿O no? En este caso, la imprenta, ¿no? Revolucionó para bien, para que se pueda extender, digamos, el movimiento de la reforma, pero mucho más de ello, las escrituras, ¿no? La palabra de Dios se hizo más popular, se llegó a las personas, digamos, que estaban menos capacitadas, menos instruidas, y también con la cantidad de libros, entonces, o Biblias, baja también los costos, ¿no? Se hizo más asequible. En cambio, anteriormente las copias que se hacían a mano, por eso se llamaban manuscritos, duraban mucho tiempo, eran más costosos y solo las personas muy preparadas económicamente e intelectualmente podían adquirirlos, ¿no? Pero qué bueno. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Qué dicen? ¿Alguien participen? A ver, hermanos. ¿Habrá otra tecnología que ahora propague el evangelio en nuestros tiempos? Sí, las redes sociales, Las redes No, sociales, ¿no es pastor. cierto? el En, TikTok, en realidad, pastor, en esta época ha habido un incremento, ¿no? Podemos ver que ha habido un incremento en lo que es redes sociales, en lo que es la televisión, en lo que es la radio, en todos los medios de comunicación habidos y por haber se está utilizando para propagar el evangelio, ¿no? Claro, claro, qué bueno, ¿no? Por eso necesitamos, mire, cómo Martín Lutero utilizó la habilidad de un pintor, de un dibujante, y así vamos, se necesita, ¿no? Que haya jóvenes ahora que saben mucho de tecnología, que saben de diseño gráfico, etcétera. Será muy útil para poder, digamos, seguir propagando el evangelio, ¿no? De manera universal. Ahora en este tiempo no se necesita ya salir, digamos, prácticamente de nuestro país o de nuestra casa para poder hacer esta obra de misión, ¿no? Miren cómo la gracia de Dios se manifiesta también a través del avance tecnológico. ¿Alguien más desea participar? A ver, ¿qué es su opinión? A ver, ¿nadie? Solo el hermano Estamos José todavía Luis. digiriendo, ¿Mm? estamos digiriendo todavía, pastor, está que ya dije, digiere todavía el el partido. grito, el grito. Mm, mm. Ya, muy bien. Entonces, ¿nadie más quiere participar? Solo hoy día Max, José, Wilson y la hermana Idea han participado. Los demás no quieren hablar, están temerosos, con miedo, ¿no? Bien. Pastor, Entonces, compartimos las opiniones, pastor. comparte. Compartimos Sí. las opiniones. No, porque también deseamos que Ya ustedes, porque apaga tu entonces, tele nomás. a ver, deseamos que ustedes, que son jóvenes, ¿no? Y también de la iglesia presbiteriana, podamos
digamos, utilizar sus habilidades, sus talentos, ¿no? Para que en el Perú, por lo general, siempre se dice de que la iglesia presbiteriana es desconocida, ¿no? Y algunos hasta se atreven a decirnos que somos una secta, porque no conocen historia de la iglesia y entonces, y al final nosotros somos los abuelos de ellos, ¿no? Y no nos conocen, pero quizás porque quizás nuestros antepasados, no sé si han utilizado el avance tecnológico, ¿no? Para propagar más conocimiento de la palabra de Dios y ser más conocidos también, ¿no? Pues bien, entonces pasemos a otro tema. Ya hemos hablado entonces de que este invento, por la gracia de Dios, fue un instrumento por el cual le ayudó a Martín Lutero, ¿no? Y, por si acaso, también estos panfletos, estos dibujos que Martín Lutero y sus seguidores utilizaron para ridiculizar al Papa o al papado o a la Iglesia Católica, también la Iglesia Católica también lo usó, ya por si acaso, contra Martín Lutero especialmente, lo atacaron bastante. Y no nos olvidemos también de que hay posiciones muy encontradas. Hay historiadores hipercatólicos que atacan a Martín Lutero, que es un diablo, etcétera, de todo es, ¿ya? Entonces, a la hora de leer historias acerca de él hay que tener cuidado, porque todo es malo de él, ¿no? Pero por otro lado también están los evangélicos que todo es bueno, todo es bueno de lo que ha sucedido. No es tan cierto. Como que él es el único, ¿no? Que él es el único que ha hecho estos cambios. No es así tampoco, ¿no? Ya hemos visto de que ya en la Edad Media ya había estas voces que se levantaban, habían papas inclusive que ya no estaban contentos, ¿no? Con lo que sucedía dentro de la curia romana. Pues bien, entonces, gracias Pero, a Dios por el tema de Martín Lutero, ¿no? Que ha vivido en su tiempo y pastor, ese ha sido el tiempo que Dios ha sido preciso para usarlo a él. Sí. este, sí, quería solamente meditar un poquito sobre el tema de Martín Lutero. O sea, a través de eso, antes eh, ya estaba hecho ya esa imprenta de madera, ¿no? Porque en Sí. realidad Martín Lutero aprovechó ahí al ser ya, digamos, no solamente la Biblia, ¿no? ¿Cómo se le llama? Su catecismo, ¿no? Mm, También, porque ya sí. comenzó a meditar y a descifrar todo eso, y además, y corría, y él tenía puesto en su mente de, no solamente la idioma, tanto él comenzó a hacer la idioma griega, ¿no? También alemana, también no sé qué más habló ahí, para determinar Mm, muchas cosas, ¿no? Y comenzar a correr en las vidas para lugares, digamos, de esos países, ¿no? De extranjeras, de lenguas, ¿no? claro. Bueno, hemos pasado por alto el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento que ayudó también, ¿ya? Así como la imprenta ayudó, pero el Renacimiento también ayudó a las personas del tiempo a, digamos, renacer, ¿no? O sea, a volver, ¿a dónde? A volver a las fuentes, así se llama, ¿no? Volver a las fuentes, vamos a ir a los originales. Y es por eso que se va a dar ese vuelco, ¿ya? A los estudios de la filosofía romana y griega especialmente. Y eso va a ayudar a qué cosa? De que ya no nos basemos del latín, de la Vulgata latina, para poder traducir las escrituras, sino vayamos a los originales. ¿Cuáles son los originales? Es el griego y el hebreo. Y Claro, ahora, entonces, mira, el Renacimiento contribuyó así y de tal manera de que por eso los contemporáneos de Lutero y todos aquellos que estudiaban teología tenían que ir a las fuentes. Vamos a estudiar, a leer el griego, el hebreo. Y estos hombres eran hombres que conocían muy bien, estudiaron muy bien. Calvino, dominaban el hebreo y el griego, ¿no? Aparte del latín y su idioma de ellos. Entonces, el renacimiento también es importante.
¿ya? Eso contribuyó. Ya no hagamos caso a lo que dice el Papa, sino vamos a las fuentes de la Escritura, ¿ya? ¿De dónde saca las enseñanzas el Papa? Más antes lo creían, 1000 años le creyeron, lo que él hablaba era verdad. Pero ahora dice, no, volvamos a las Escrituras. Por eso que Lutero dice, volvamos a las Escrituras. Nosotros mismos volvamos ahí, esa es la fuente, ahí está Cristo, ahí están los apóstoles, ahí está nuestro Dios, volvamos Pastor, allá. pero lo Sí, que hace, claro, lo que hace Lutero es, digamos, como que sobrevivir la lectura porque se había perdido. Entonces los reformadores ya, ellos lo levantan la lectura para las iglesias, porque eso se había perdido, ¿no? Más eran catolicismo que tener digamos, la traducción amplia del evangelio, ¿no? claro, por eso te decía que el Renacimiento hizo de que en toda la sociedad ya no nos contentáramos con lo que unos nos dicen, sino vayamos a las fuentes. En el caso religioso, volvamos a las escrituras, no a un intermediario, sino volvamos a las escrituras. ¿Qué nos dice? A Claro. eso voy, ¿me entiendes? Y Martín Lutero, pues ha sido un hombre, un genio, ¿ya? Porque sabía de música, sabía como hemos visto, de ilustrar, predicaba muy bien, cantaba muy bien, estudiaba muy bien, etcétera. Y por eso vamos a ver ahorita algo más antes de terminar, ¿ya? Esta noche vamos a hablar algo de Martín Mientras Lutero, estaba preparando este video, acerca de Martín Lutero, ya su conversión. el Concilio de Constanza de 1417, que quemó en la hoguera a John Huss, había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Así empezó la Reforma Protestante. En 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz, a pesar de tener ya otros 2 obispados. Las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar 3 obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro y el resto a Alberto para pagar el dinero del préstamo para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje alemán llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y latín, recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Lutero se dio cuenta que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores, a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era un profesor con ciertas libertades académicas y podía publicar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y sus estudiantes. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la Iglesia estaba en un error y que la venta de indulgencias era una explotación corrupta a las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis de Lutero.
En diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Huss, el reformador checo, y otros predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera a pesar de que la iglesia les había asegurado un salvoconducto. A Lutero nunca se le dio tal seguridad. Sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle y eliminar de plano la amenaza que significaba este pobre e insignificante monje. Ronald Bainton, biógrafo de Lutero, escribió esto sobre ese momento. La escena se presta para una descripción dramática. Allí estaba Carlos, heredero de una larga línea de soberanos católicos, de Maximiliano, el romántico, de Fernando el católico, de Isabel la ortodoxa, vástago de la casa de los Habsburgo, señor de Austria, Burgundia, los Países Bajos, España y Nápoles, sacro emperador romano, gobernando sobre un dominio más amplio que el de cualquiera, excepto el de Carlomagno, símbolo de las uniones medievales, encarnación de un linaje glorioso, aunque en declive. Y allí estaba un monje sencillo, hijo de un minero, con nada que sostenerlo sino su propia fe en la palabra de Dios. Allí es donde se encontraron el pasado y el futuro. Algunos verían en este punto el principio de los tiempos modernos. Lo que le alumbraba a Lutero no era tanto que estaba en presencia de un emperador como este, sino que él y el emperador por igual estaban llamados a responder ante el Dios Todopoderoso. Lutero no estaba procurando ser un héroe. Estaba siendo obediente a su conciencia, de la cual afirmaba estaba sujeta a la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así inició la Reforma Protestante, de la cual seguimos hablando 500 años después. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué impacto ha tenido la Reforma Protestante en tu fe? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bien, hermanos. Es impresionante, ¿no? Esa figura que se muestra a un gran rey y a un monje, a Martín Lutero solo ahí, ¿no? Bueno, hay gente que le acompaña, pero esa figura es impresionante. No sé qué les parece a ustedes, ¿no? Un rey tan poderoso, pero no pudo hacer nada más. Y con su valentía y su fe, Martín Lutero dice, ¿no? De que él no puede ir en contra de su conciencia. Bien, mis hermanos, vamos a terminar nuestra reunión de esta noche. Ya, si hay alguna pregunta, alguna cosa que hablar o no. Bien. Bueno, pastor, no, Sí. todo bien, pastor. Solamente vamos el video, pastor, para poder ver, seguir viendo, pues, ¿no? Ya. Sí. Ya, voy a mandarlo ahí al grupo, ¿ya? Para- Sí. Está interesante, Bueno, pastor. nos ha quedado impresionado el tema de la tecnología, ¿no? Yo me he quedado con esto de la imprenta. Ahí, pastor, pero ahí en la casa de la Biblia hay uno ahí, ¿ha ido a ver? Sí,